El vapor de las teteras calientes se alzaba en espirales fantasmales mientras el prisionero, con las manos inmovilizadas a la espalda, era forzado a mantener una postura rígida sobre la estera de bambú. Su rostro, marcado por el rigor del encierro, apenas podía distinguir la figura imponente del samurái que se erguía ante él, su presencia dominando la tenue luz que se filtraba por los paneles de papel. El aroma del incienso trataba de ocultar una atmósfera densa y pesada, creando un ambiente que parecía extraído de una tensión psicológica insoportable. Lo que estaba a punto de suceder en esa habitación del castillo de Himeji en el invierno de 1573 no aparecería jamás en los libros de texto escolares, pero quedaría grabado para siempre en los archivos confidenciales del clan Oda. La narrativa que nos han contado sobre los samuráis está incompleta. Hemos idealizado su código de honor, su lealtad inquebrantable y su disciplina férrea, pero hemos omitido deliberadamente los capítulos más complejos de su legado. Durante más de 7 siglos, estos guerreros no solo dominaron los campos de batalla con sus estrategias, sino que perfeccionaron métodos de interrogatorio y control que harían reflexionar a los estrategas más fríos de la historia europea. Los documentos que se preservaron en los archivos del Museo Nacional de Tokio y en las colecciones privadas de antiguos clanes revelan una realidad que desafía todo lo que creíamos saber sobre el Bushido. Cuando Oda Nobunaga consolidó su poder en el siglo XVI, no lo hizo únicamente mediante batallas épicas y maniobras militares brillantes. Sus métodos para obtener inteligencia de los agentes enemigos y quebrar la resistencia de los señores feudales rivales incluían técnicas que habían sido refinadas durante generaciones de conflicto constante. Los manuscritos del monje Gyonen, conservados en el templo Kofuku-ji, describen con detalle inquietante cómo los samuráis del período Sengoku transformaron la obtención de información en una ciencia de presión controlada. El Bushido, ese código de conducta que tanto admiramos, tenía una faceta pragmática que justificaba medidas extremas si servían a los intereses del señor feudal. Los samuráis no veían contradicción alguna entre su devoción espiritual y su capacidad para aplicar castigos severos, de maneras que desafían la sensibilidad moderna. Para ellos, el interrogatorio intenso no era un acto de barbarie, sino una herramienta necesaria para mantener el orden social y garantizar la seguridad. Esta mentalidad se refleja en los escritos de Yamamoto Tsunetomo en el Hagakure, donde se describe sin rodeos como un verdadero samurái debe estar preparado para utilizar cualquier recurso necesario para servir a su señor. Las medidas que aplicaban a sus cautivos seguían un sistema meticulosamente organizado que variaba según el estatus social del retenido, la información que pudiera poseer y el mensaje que se quisiera enviar a otros adversarios potenciales. Los archivos del clan Tokugawa, analizados en 1923 durante la restauración del castillo de Edo, contienen listas detalladas de protocolos apropiados para diferentes tipos de transgresores. Estas listas incluyen desde técnicas psicológicas destinadas a erosionar la voluntad del cautivo hasta procedimientos físicos diseñados para maximizar la angustia sin causar un final prematuro. Uno de los métodos más citados era conocido como el agua que no sacia. El prisionero era forzado a ingerir cantidades excesivas de líquido salino mientras se le aplicaba presión controlada en la zona abdominal, creando una sensación de saturación interna que podía prolongarse durante horas. Los documentos del período Kamakura describen cómo los interrogadores samuráis habían perfeccionado esta técnica hasta el punto de poder calcular exactamente cuánto líquido podía tolerar un hombre, prolongando así su estado de desesperación, el tiempo necesario para obtener la confesión deseada. La técnica del bambú creciente representaba quizás la expresión más ingeniosa de la severidad samurái. Los brotes de bambú, conocidos por su crecimiento extremadamente rápido y vigoroso, eran colocados debajo de la estructura donde yacía el prisionero inmovilizado. Durante días, el cautivo vivía con la certeza psicológica de que las plantas crecían gradualmente bajo su espalda,
ejerciendo una presión ascendente lenta e implacable mientras él permanecía consciente, incapaz de moverse. Los relatos de los misioneros jesuitas que llegaron a Japón en el siglo XVI incluyen descripciones impactantes de prisioneros encontrados días después, quebrados mentalmente por la tensión de saber que la naturaleza misma estaba siendo utilizada como instrumento de castigo inexorable. Pero quizás nada ejemplifica mejor la mentalidad samurái hacia sus cautivos que el caso documentado de Matsudaira Motoyasu, quien más tarde se convertiría en el shogun Tokugawa Ieyasu. Hacemos una pausa muy breve antes de revelar la perturbadora historia del futuro shogun. Investigar y narrar estos archivos oscuros requiere un gran esfuerzo, así que si valoras este contenido, considera suscribirte y dejar tu me gusta. Es un gesto pequeño y humilde que ayuda enormemente al canal. Y tengo una curiosidad personal. Mientras escuchas estas historias del Japón feudal, ¿dónde estás tú en este momento? Escribe en los comentarios tu ciudad y la hora exacta que marca tu reloj ahora mismo. Nos fascina leer cómo nos conectamos desde tantos rincones del mundo y en horarios tan distintos para descubrir la historia. En 1560, cuando tenía apenas 18 años, capturó a un grupo de informantes del clan Imagawa. Según los registros de su secretario personal, Motoyasu ordenó que los prisioneros fueran enterrados hasta el cuello en el patio del castillo, totalmente expuestos a los elementos del verano. Durante 3 días completos, los cautivos permanecieron en esa posición mientras los sirvientes del castillo los mantenían hidratados para asegurar su conciencia. El objetivo no era únicamente obtener datos, sino demostrar a otros clanes el alto precio de desafiar a los Matsudaira. Los documentos de la época revelan que Motoyasu visitaba personalmente a los prisioneros cada mañana, no para interrogarlos, sino para observar el progreso de su degradación moral. Sus notas, conservadas en los archivos de la Biblioteca de la Universidad de Tokio, describen con precisión analítica cómo el clima y la inmovilidad afectaban gradualmente la lucidez mental de los cautivos. El primer día mantienen su orgullo, escribía el futuro shogun. El segundo día negocian. El tercer día ya no son guerreros, sino sombras que claman piedad. Esta observación meticulosa de la resistencia humana no era considerada crueldad, sino una lección necesaria sobre el poder y la autoridad absoluta. La presión psicológica ocupaba un lugar igual de prominente en el arsenal samurái. Los maestros de la ceremonia del té del período Muromachi desarrollaron una técnica conocida como la hospitalidad infinita, donde el prisionero era tratado con exquisita cortesía mientras se le sometía a pruebas sutiles pero devastadoras. El cautivo era invitado a participar en elaboradas ceremonias del té que duraban horas, pero la bebida que se le servía contenía hierbas que causaban un malestar interno severo e incontrolable. Mientras el prisionero luchaba por mantener la compostura durante la ceremonia, incapaz de levantarse o mostrar signos de debilidad sin violar las estrictas reglas de etiqueta, sus captores discutían poesía y filosofía con total normalidad. Los archivos del clan Uesugi contienen el testimonio de un monje budista que fue retenido durante los conflictos religiosos del siglo XVI. Su descripción de la hospitalidad infinita es particularmente inquietante porque revela cómo los samuráis utilizaban la propia cultura refinada japonesa como instrumento de presión extrema. Me servían el té más exquisito en las tazas más hermosas, escribía el monje, mientras mi cuerpo luchaba contra espasmos internos violentos y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la porcelana. Ellos sonreían y recitaban haikus sobre la impermanencia de la vida, y yo sabía que cualquier fallo en mi compostura sería interpretado como una falta de respeto que justificaría medidas disciplinarias aún más severas. La creatividad samurái para el control mental no conocía límites. Durante el asedio del castillo de Odawara en 1590, las fuerzas de Toyotomi Hideyoshi capturaron a varios defensores que se negaban a revelar las rutas secretas de escape. Los documentos militares de la campaña, conservados en el Museo de la Guerra de Osaka, describen cómo los interrogadores utilizaron una técnica llamada
el Jardín de los Sentidos. Los prisioneros eran colocados en una habitación donde se quemaban inciensos con aromas específicamente diseñados para provocar mareos y aturdimiento. Simultáneamente, se reproducían sonidos discordantes mediante instrumentos musicales tradicionales, tocados deliberadamente fuera de ritmo, creando una atmósfera que atacaba directamente el sistema nervioso. Mientras los cautivos luchaban contra la desorientación sensorial, los interrogadores les mostraban pergaminos con imágenes hermosas de paisajes y escenas familiares, solo para quemarlos lentamente frente a sus ojos. Esta destrucción de la belleza ante prisioneros ya agotados psicológicamente tenía un efecto devastador que a menudo lograba lo que la presión física no había conseguido. Los hombres que habían resistido días de encierro severo se desplomaban emocionalmente al ver desaparecer algo hermoso, y en ese momento de vulnerabilidad revelaban los secretos que habían protegido tan celosamente. El caso más complejo de severidad samurái hacia los cautivos ocurrió durante la rebelión de Shimabara en 1637. Los archivos del gobierno Tokugawa revelan que los samuráis desarrollaron métodos específicamente diseñados para desafiar la fe de los prisioneros. La técnica más infame buscaba la apostasía forzada. Los cautivos eran obligados a ingerir líquidos viles mientras los interrogadores recitaban parodias de sus oraciones. Aquellos que se negaban eran sometidos a un proceso gradual, donde se les aplicaban marcas simbólicas mediante calor en el cuerpo, convirtiendo los emblemas de su fe en una fuente de recuerdo doloroso constante. Los registros del comandante samurái Itakura Shigemasa describen cómo algunos prisioneros fueron sometidos a una prueba que llamaban el bautismo de calor. Los cautivos eran suspendidos cabeza abajo sobre fuentes de calor intenso, con sus rostros lo suficientemente cerca de las brasas para sentir la temperatura abrasadora y el humo asfixiante. La sensación de sofocación lenta envolvía a los prisioneros mientras los oficiales gritaban que solo renunciando a sus creencias podrían escapar de ese castigo terrenal. Muchos resistieron durante horas en esa posición precaria antes de ceder, y sus lamentos podían escucharse a gran distancia, sirviendo como advertencia psicológica para toda la región. Pero quizás el aspecto más perturbador de esta disciplina samurái era su sistematización. Los ejecutores no actuaban por impulso, sino siguiendo protocolos establecidos que habían sido perfeccionados durante generaciones. Los manuscritos del período Edo contienen manuales detallados sobre técnicas de interrogatorio eficientes, que incluyen diagramas anatómicos mostrando los puntos exactos donde aplicar presión para maximizar el efecto sin causar daños permanentes que inutilizaran al sujeto. Estos manuales eran copiados y transmitidos de maestro a discípulo como si fueran tratados de medicina o estrategia marcial. La mentalidad detrás de este sistema estricto se basaba en una interpretación particular del budismo zen, que enfatizaba el desapego total. Los samuráis creían que podían aplicar cualquier medida disciplinaria siempre y cuando mantuvieran un estado mental de perfecta calma e indiferencia. Esta filosofía se refleja en los escritos de Takuan Sojo, el famoso monje que asesoraba a muchos señores feudales. En sus cartas a Yagyu Munenori, Takuan describe cómo el verdadero guerrero debe ser capaz de neutralizar a un oponente con la misma serenidad con que corta una flor. Los efectos de esta filosofía eran profundos para los involucrados. Los testimonios de supervivientes describen la experiencia de ser interrogados por individuos que mostraban una calma absoluta mientras aplicaban procedimientos severos. Un comerciante holandés retenido en 1640 escribió en su diario cómo su interrogador samurái utilizaba instrumentos ardientes sobre mi piel mientras recitaba sutras budistas, como si estuviera realizando una ceremonia religiosa solemne. Esta combinación de espiritualidad y frialdad creaba una experiencia psicológicamente abrumadora que a menudo quebrantaba la razón de los prisioneros antes que su resistencia física. La documentación más completa sobre los métodos de contención proviene de los archivos de la familia Hosokawa, descubiertos en 1955.
Estos documentos incluyen correspondencia entre diferentes señores feudales intercambiando mejores prácticas para el manejo de prisioneros. Una carta de 1615 describe en detalle una técnica llamada la paciencia del agua, donde el cautivo era colocado en una celda que se inundaba gradualmente con agua helada. El proceso podía durar semanas, con el nivel subiendo apenas unos centímetros cada día, forzando al prisionero a permanecer de pie durante periodos cada vez más largos hasta que el agotamiento físico era total. Lo más escalofriante de estos documentos es su tono completamente práctico y desapasionado. Los señores feudales discutían métodos de presión con la misma objetividad con que podrían hablar sobre técnicas agrícolas o estrategias comerciales. Una carta del daimyo Kuroda Nagamasa incluye recomendaciones detalladas sobre cómo mantener la utilidad del prisionero durante interrogatorios prolongados, incluyendo instrucciones específicas sobre nutrición y cuidados básicos para evitar que los cautivos fallecieran antes de revelar información valiosa. La severidad samurái hacia los cautivos alcanzó su expresión más refinada durante el periodo de aislamiento nacional. Con las fronteras cerradas y el control social absolutamente rígido, los señores feudales desarrollaron métodos de castigo diseñados no solo para obtener información, sino para mantener el temor como herramienta de control. Los archivos de Nagasaki contienen registros de un sistema conocido como la demostración pública, donde los prisioneros eran castigados en plazas abiertas como advertencia para la población general. Estos espectáculos públicos seguían un ritual específico que combinaba elementos teatrales con una dureza extrema. Los oficiales samuráis vestían ropas ceremoniales y utilizaban herramientas decoradas con motivos artísticos. Los prisioneros eran sometidos a tormentos que podían durar horas, mientras la multitud observaba en silencio obligatorio. Cualquier muestra de perturbación por parte de los espectadores era sancionada inmediatamente, creando una atmósfera de temor colectivo que reforzaba el poder absoluto de la clase gobernante. Los registros del periodo Meiji, cuando Japón comenzó a modernizarse, revelan la magnitud del impacto social causado por siglos de estas prácticas institucionales. Los primeros médicos occidentales que llegaron a Japón en la década de 1870 documentaron casos de ansiedad hereditaria en familias cuyos ancestros habían sido víctimas o testigos de la justicia samurái. El doctor Erwin Wells escribió en sus memorias sobre pacientes que sufrían pesadillas recurrentes, sobre castigos que no habían experimentado personalmente, sino que habían sido transmitidos como un trauma generacional profundo. La transición hacia la era moderna no eliminó inmediatamente estas prácticas. Los últimos casos documentados de interrogatorios al estilo antiguo ocurrieron durante los primeros años de la restauración Meiji, cuando algunos clanes resistentes utilizaron métodos tradicionales contra el nuevo gobierno. El caso más conocido involucra al clan Aizu, cuyos samuráis capturaron a oficiales imperiales en 1868. Los testimonios describen técnicas de presión idénticas a las utilizadas 3 siglos antes, demostrando cómo estas tradiciones habían sido preservadas con precisión obsesiva. La supresión oficial de estas prácticas no significó su desaparición completa de la memoria cultural. Los métodos utilizados por ciertas fuerzas militares en tiempos posteriores mostraban claras influencias de las técnicas tradicionales, adaptadas con tecnología moderna, pero manteniendo la misma filosofía de dominación sistemática del prisionero. Los testimonios históricos incluyen descripciones de tratos que eran inquietantemente similares a las documentadas en los archivos feudales. El legado de la conducta samurái hacia los cautivos nos obliga a reconsiderar nuestras nociones románticas sobre el honor guerrero. Los mismos hombres que escribían poesía exquisita sobre la belleza de las flores eran capaces de infligir sufrimientos calculados que desafían la comprensión moderna. Esta paradoja no puede ser explicada simplemente como hipocresía, sino que revela algo más profundo sobre la capacidad humana para justificar la severidad mediante sistemas filosóficos y de deber. Los documentos históricos que hemos examinado no son anomalías,
sino ejemplos representativos de un sistema de valores que perduró durante siglos. La ritualización del castigo, su justificación espiritual y su transmisión como conocimiento especializado revelan cómo las sociedades pueden normalizar aspectos oscuros del poder. Cuando admiramos la disciplina samurái y su código de honor, debemos recordar que estos mismos valores fueron utilizados para justificar métodos de control absoluto. La lección que nos deja esta historia no es condenar toda la cultura, sino ser cautelosos con nuestras idealizaciones y reconocer que la capacidad para la dureza sistemática puede coexistir con los más altos logros culturales. La verdadera tragedia radica en cómo una sociedad entera llegó a aceptar estas prácticas como expresiones legítimas de autoridad. Los archivos que hemos explorado nos recuerdan que la severidad más refinada a menudo se esconde detrás de fachadas de civilización, y nuestra responsabilidad es enfrentar estas verdades incómodas sin permitir que el tiempo las romantice. En última instancia, la historia de lo que los señores samuráis hacían con sus cautivos nos confronta con una pregunta fundamental sobre la naturaleza humana. Si somos capaces de admirar su arte mientras ignoramos su severidad sistemática, quizás no hemos aprendido las lecciones más importantes sobre los peligros del poder sin límites morales absolutos. Gracias por acompañarnos hasta la última línea de este archivo oscuro. Investigar estos temas requiere tiempo y cuidado, así que si crees que este trabajo ha valido la pena, un simple me gusta y tu suscripción son el mayor honor que puedes darnos. Realmente hacen la diferencia para que el canal sobreviva. Y antes de irte, tenemos curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este documental y qué hora marca tu reloj ahora mismo? Nos fascina saber hasta dónde llegan nuestras historias. Leemos todos los comentarios. Hasta la próxima verdad oculta.